periodista que se llama Emilce Pizarro vino a preguntarnos cómo podía hacer para escribir una historia en un libro que se le había ocurrido sobre cuestiones llamativas, importantes, en realidad milagrosas que suceden en los pueblos, asombrosas. Y armó un libro con relatos de casos insólitos de la República Argentina, entre los cuales hay uno del que fuimos protagonistas en San Pedro, que fue el caso McHiggins. Bueno, esta periodista va a estar en la Feria del Libro este año y esta semana anunció nuevamente la edición de su libro y como les dije, se llama Emilce Pizarro. ¿Qué tal, Emilce? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Lili? Un gusto. Bueno, acá todos compartiendo un posteo de Instagram en el que se estaba anunciando tu libro en la Feria del Libro. ¿Cómo estás? Sí, sí, el libro salió espera, ya me olvidé, en mayo del año pasado Sí. es como que la editorial lo reedita porque por suerte le fue muy bien y hay mucha gente que cree que son cuentos y tengo que explicar que no, que no es ficción, es realidad. Bueno, el libro se llama, les digo, por si lo quieren ir a buscar acá, en la librería de Román Solsona, que es la librería más importante de San Pedro, Emilce Pizarro, La Argentina Increíble, historias de viveza criolla en un país de novela. ¿Querés contarle? Yo bueno, alguna vez lo conté, pero ¿querés contarle a la gente cómo se te ocurrió? Y mira, yo trabajé durante 15 años en el diario La Nación y en la revista dominical y para escribir en las entrevistas y las crónicas muchas veces hacía mucho trabajo de archivo en la Biblioteca Nacional con diarios en la hemeroteca, era para poder reconstruir en realidad una época o algo, y en ese trabajo me encontraba revisando diarios de la década del 80, 70, 60, he revisado de la década del 40, y había cosas insólitas que a veces eran noticias muy, muy pequeñitas y otras que tenían un poco más de desarrollo. Y empecé a notarlas porque me interesaban, no le interesaban a mi editor de entonces, no era el perfil del lugar en el que yo trabajaba, pero dije, bueno, en algún momento voy a hacer algo con esto. Era porque me causaban gracia y a veces lo ridículo y hasta donde llegaban, digo, esto no puede ser real. Y empecé a investigar algunas y cuando el editorial Planeta me convocó para escribir un libro, ellos me planteaban otro libro que era en realidad una crónica sobre una pareja que era una especie de Bonnie and Clyde argentinos, Ajá. y yo recordé la frase de una amiga que ya había escrito un libro y me dijo, mirá que el tema te tiene que gustar tanto al punto que en algún momento lo vas a odiar. Y dije, bueno, yo no estoy tan enamorada de estos Bonnie and Clyde, pero sí de nuestra viveza criolla y el punto ridículo al que podemos llegar. Hice una contrapropuesta y ahí salió el libro. Mirá vos. ¿Y cuál de estas historias vos decís, esa fue la inspiradora, la que más te gustó contar? Bueno, la de Max Higgins es una de las que yo más había leído y que fui a visitar, porque cuando empecé a hacer trabajo de archivo, quien más lo había cubierto era La Opinión. Sí. Y fui hasta allá, después estalló la pandemia y nos encerramos, pero en febrero de 2020 que estuve ahí y que vos me ayudaste un montón, y Mm. ella era, desde acá, desde Buenos Aires, a veces hay una mirada, Buenos Aires, digo, centroporteñismo total, muy condescendiente, viste, de bueno, ay, sí, debe haber pasado porque tal cosa. Y dije, Sí. bueno, entonces cuando te fui a ver y las cosas que vos me contabas, yo digo, bueno, no, esto es un historión. El fraude de los niños cantores en la década del 40, unos niños cantores que eran Boy Scouts de 18 años y lo que básicamente pasó es que se cansaron de ver cómo afanaban otros y esos otros eran de la clase alta, que estaban entongados con la lotería, cuando se supone que era de beneficencia y les pasaban los números y se hartaron y se confabularon con un tornero e hicieron una bolilla con una rugosidad que ellos pudieran al tacto eh, adivinar cuál era y sorpresa se ganaron el gordo de Navidad los chicos y por muy poquito no lo lograron porque después saltó el tema, pero bueno. Y otra que me vuelve loca, que también a medida que avanzaba en la investigación, digo, esto no puede ser. El hijo de un intendente de un pueblo santafesino, no, cordobés, perdón, Cruz del Eje, Sí. tenía 3 materias previas, esto es en la década del 90, y logró pasar de año
gracias a un decreto del ministro de Educación cordobés de esa época, que decía que por una cuestión psicológica, por la mella que él iba a hacer en su salud mental, él tenía que pasar de año con 3 previas cuando todos pasaban máximo 2 y no tenías que repetir. Ay, ¿decreto inventado o verdadero? No, no es verdadero, es un decreto con nombre y apellido para él. Ah, no. No, no, es increíble. Cuando doy con el decreto, digo, esto no puede ser. Sí, dice con nombre y apellido, el niño, Esteban, creo que se llamaba el nombre de pila, creo que es Javier Esteban, Esteban es el apellido de la familia, el padre intendente de Cruz del Eje en 3 oportunidades. Estuvo preso, el padre, la historia familiar es bastante truculenta en ese pueblo. Fue uno de los primeros candidatos políticos que fue preso y cuando sale vuelve a ser elegido intendente, lo echan del radicalismo, se va con un partido vecinal, lo vuelven a elegir y tienen varias causas por malversación de fondos y demás, y entre todo eso, esta es la menor, y era lograr que su hijo no repitiera, con un favor del ministro de Educación de esa época, que decía que realmente era mucho mayor el daño psicológico que lo que él tenía que aprender, que era un problema con contabilidad. Esa era la materia filtro. Yo creo que en algún punto el localismo a veces pierde dimensión de la relevancia que tienen las cosas, porque a mí justamente esta semana, cuando coincidió con tu presentación, con estos posteos de Instagram que compartían todos acá, porque se hablaba de McKinsey, nos tocó con Rafael contarle a una persona que venía del extranjero, a raíz de otras cosas que han pasado acá en la ciudad, nos tocó contarle ese caso, y claro, como hace mucho tiempo que sucedió, en 2007, veía cómo se le transformaba la cara a la persona que se lo estábamos contando cuando aterrizaron los 3 helicópteros, con los tipos disfrazados, y claro, viste, uno dice, en ese momento, claro, era tan apasionante la investigación y todo, que te metes, pero cuando lo tenés que contar todo junto, decís, pero esto es una película lo que nos pasó. Claro, es que uno toma dimensión cuando lo narra a otro que está completamente virgen de todos los datos, te vas dando cuenta de la reacción y decís, esto es una locura, porque es verdad que cuando uno está metido en una investigación, ya todo te parece, en una instancia todo te parece familiar y, abro comillas, normal. Pero cuando uno hace esa distancia y ve cómo va impactando cada dato que va tirando al otro, decís, esto es una locura. Sí. Y sí, eso... Claro, y ahora transformado en un capítulo de tu libro... Claro, toma una dimensión. No, y aparte viene la inversa. Esto es un cuento, como me decía al principio. Sí, es que me pasó. Muchos lectores que me escriben y me dicen, lo busqué en la sección de ficción. Digo, no es ficción. Digo, ese es un libro periodístico de casos ridículos que pasaron acá. O sea, otros son más conocidos, como Menem usando una Ferrari y llegando a Pinamar en la mitad de tiempo que tarda cualquier porteño saliendo de acá hasta Pinamar, el tipo haciendo todas las multas posibles en 400 kilómetros. Hay otras historias como las hamacas de Firmat, que los pobladores aseguran, o sea, que se mueven. Fuimos también, previo a la pandemia, ahí fui para escribir y hablar con la gente de ahí, y todas las teorías que hay alrededor, todos los negocios que se armaron alrededor también, pero yo creo que hay un punto en común que es eso, que uno, a veces por la cercanía con el tema, uno pierde la dimensión. Emilce, contame lo de la Feria del Libro, o sea, ¿cómo vas a estar en algún día en particular? No, fue el año pasado, Ah, fue, no es que volvés a hacer una presentación ahora. Es posible, sí, lo presentamos en Rosario, en Mar del Plata y en la feria de acá de Buenos Aires, y es posible que este año se vuelva a hacer, porque la verdad que por suerte le fue muy bien. Yo pensé que ya estabas programando con esta edición para la próxima Feria del Libro, o sea, para este año. No, nos presentamos en mayo, en la Feria de Mayo del 2024, y el libro había salido en abril. Claro, odio la información de redes que consumo. Claro, viste que no sabes en qué momento te comparten, porque a mí me comparten el video esta semana.
Y entonces digo, No, y justamente claro. esta semana habíamos hablado de McHiggins, y yo digo, ay, viene con una edición nueva. No, Y digo, no, lo que debe haber pasado es que Giselle Sousa Díaz, que es una periodista de Telefe Noticias y de sí, Urbana Play, la red en la que yo también trabajo, hizo una crítica, o sea, a favor muy linda sobre el libro y se viralizó muchísimo y ella claro, eligió ese capítulo. claro. Entonces, eso como que potenció y generó la confusión. Bueno, qué mundo, qué planeta que es el que te editó, qué mundo No, en el no, que vivimos ahora. Emilce, un gusto hablar con vos e invitar a toda la gente a que se encuentre, los sanpedrinos sobre todo, en el capítulo de McKiggin, pero que además conozca todas las otras historias que son fantásticas realmente. muchísimas gracias por el llamado, Lili, que No, tengan por un buen favor. fin de semana. Ya tengo otra para contarte para el tomo 2. ¿En serio? Sí, De hecho, pero de esta otra tenemos que hacer una película, Emilce. yo te tengo que volver a visitar. Tengo que viajar. Teneme fe que no te voy a defraudar. No, es que de hecho me acordé tanto de vos cuando saltó lo de la China y la moneda que acá se apagó, por ejemplo, La en China los medios señal. de acá. La Claro, la China China. señal. La Que China ahí señal. fue que muchos lectores me decían, no puede ser, San Pedro otra vez, me Sí, decían. otra vez. Y Digo, antes de la bueno, China habíamos tenido Intense Life, pero bueno, cuando nos veamos te voy a decir, pero esta la tenemos que hacer una serie. dale, dale, Te mando un me abrazo. encantaría. Beso grande. Ah, pará, ¿dónde te Sí, escuchamos? Me eh, dijiste que estás en Urbana Play. Urbana Play, estoy en el programa Todo Pasa con Matías Martín de 13 a 16 de lunes a viernes. ¿Y en redes? Y en redes soy Emi Pizarro, En mi pizarra. así Ok, que ahí estoy. a seguirla entonces. Te mando un abrazo. Un beso grande. Chao, chao. Chau, Bueno, chau. Emilce Pizarro.